Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desentrañamos los dramas, los romances y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, especialmente del universo turco que tanto nos apasiona. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales y en la prensa rosa, la supuesta explosión de Can Yaman. Sí, así como lo oyen. Parece que una pregunta en particular sobre Demet Özdemir hizo saltar las chispas y hoy vamos a analizar qué pudo haber sido esa pregunta, por qué fue tan incendiaria y, por supuesto, vamos a repasar toda la historia de esta relación tan mediática y tan comentada. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, los dramas más jugosos y todo el salseo que les encanta. Además, me ayudarían muchísimo a seguir creciendo esta comunidad de chismosos empedernidos. Gracias. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, el galán turco que nos robó el corazón con su encanto y su talento, es conocido por su fuerte personalidad y su sinceridad, a veces incluso rozando la brusquedad. Y Demet Özdemir, la actriz que conquistó la pantalla con su carisma y su belleza, es también una figura muy querida y respetada en Turquía y en el mundo. Ambos protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, una comedia romántica que los catapultó a la fama internacional. Y como suele suceder en estos casos, la química que mostraron en pantalla se extendió fuera de ella, dando lugar a un romance que mantuvo a todos en vilo. Durante el tiempo que duró su relación, Can y Demet se convirtieron en la pareja del momento. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor y sus apariciones públicas eran seguidas por millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, como también suele suceder, la relación llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos y un mar de especulaciones sobre las razones de la ruptura. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Desde su separación, tanto Can como Demet han intentado mantener un perfil bajo en lo que respecta a su relación pasada. Han evitado hablar directamente el uno del otro en entrevistas y han tratado de enfocarse en sus respectivos proyectos profesionales. Sin embargo, la prensa y los fans no han dejado de insistir en el tema, buscando cualquier pista, cualquier comentario, cualquier indicio que pueda revelar algo más sobre lo que realmente sucedió. Ahora bien, ¿qué pregunta pudo haber sido tan explosiva como para hacer enfurecer a Can Yaman? Aquí entramos en el terreno de la especulación, pero basándonos en lo que sabemos sobre la personalidad de Can y sobre la dinámica de su relación con Demet, podemos aventurar algunas hipótesis. Una posibilidad es que la pregunta haya sido demasiado personal o intrusiva. Quizás algún periodista se atrevió a preguntar sobre los detalles íntimos de su relación, sobre las razones específicas de la ruptura o sobre los sentimientos actuales de Can hacia Demet. Recordemos que Can Yaman es conocido por ser muy reservado con su vida personal y no le gusta que se invada su privacidad. Por lo tanto, una pregunta de este tipo podría haber sido la chispa que encendió la mecha. Otra posibilidad es que la pregunta haya sido malintencionada o tendenciosa, buscando enfrentar a Can con Demet o generar controversia. Por ejemplo, podrían haberle preguntado sobre los rumores de infidelidad que circularon durante su relación, o sobre las supuestas diferencias irreconciliables que llevaron a la ruptura. Este tipo de preguntas obviamente son muy delicadas y pueden generar una reacción negativa en cualquiera, especialmente en alguien con el carácter de Can Yaman. También es posible que la pregunta, aunque aparentemente inofensiva, haya tocado un nervio sensible en Can. Quizás se trataba de una pregunta recurrente que le han hecho muchas veces y que ya le resulta molesta o frustrante. O quizás la pregunta le recordó algún aspecto doloroso de su relación con Demet que prefiere no revivir. Sea cual sea la pregunta, lo cierto es que parece haber provocado una reacción airada en Can Yaman. Los rumores apuntan a que el actor respondió de forma contundente, mostrando su frustración y su enojo ante la insistencia en el tema de Demet Özdemir. Algunos incluso hablan de un altercado verbal con el periodista que formuló la pregunta, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. Es importante recordar que Can Yaman es un ser humano como cualquier otro y tiene derecho a reaccionar ante las situaciones que le resultan incómodas o molestas. Si bien es cierto que como figura pública está expuesto a la constante atención de la prensa y los fans, también es cierto que tiene derecho a su privacidad y a que se respeten sus límites. Ahora, independientemente de la pregunta que haya provocado la explosión de Can, lo cierto es que este incidente pone de manifiesto la presión a la que están sometidas las celebridades y la dificultad que tienen para manejar su vida personal bajo el escrutinio público.
Es fácil juzgar desde fuera, pero es importante recordar que detrás de cada personaje famoso hay una persona con sentimientos y emociones que merece ser tratada con respeto. Y en cuanto a Demet Özdemir, ella ha continuado con su carrera de forma exitosa, protagonizando nuevas series y películas y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Actualmente Demet está casada con el cantante Oğuzhan Koç, con quien mantiene una relación estable y feliz. Por su parte, Can Yaman también ha seguido adelante con su carrera, expandiéndose a otros mercados internacionales y protagonizando proyectos ambiciosos. Actualmente Can se encuentra enfocado en su trabajo y en su crecimiento personal. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, de fama y de presión mediática. Una historia que, aunque llegó a su fin, sigue generando interés y especulación. Y la supuesta explosión de Can ante una pregunta sobre Demet no es más que un capítulo más en esta saga que parece no tener fin. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, sobre su popularidad y sobre su ruptura. Hemos analizado las posibles razones de la supuesta explosión de Can ante una pregunta sobre Demet y hemos reflexionado sobre la presión a la que están sometidas las celebridades. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar ahí un día más, por su apoyo y por sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre la reacción de Can Yaman? ¿Creen que la prensa debería ser más respetuosa con la privacidad de las celebridades? ¿Qué otros temas les gustaría que tratáramos en el canal? Y para finalizar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más salseo del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Pero esperen que aún hay más carnita que cortar. Porque esto del salseo turco es como un buen plato de dolma, nunca se termina. Vamos a profundizar un poco más en algunos aspectos clave de esta historia, a añadirle un poco de pimienta y a ver si podemos entender mejor qué está pasando aquí. Primero hablemos de la fama repentina y el impacto que tuvo en la vida de Can y Demet. Erkenci no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno cultural. De repente ambos actores se vieron catapultados a un nivel de fama que pocos pueden imaginar. Pasaron de ser figuras conocidas en Turquía a estrellas internacionales, con millones de fans en todo el mundo que seguían cada uno de sus movimientos. Imaginen la presión que esto puede generar. De la noche a la mañana, su vida privada se convirtió en objeto de escrutinio público, cada decisión, cada palabra, cada gesto era analizado y comentado. La prensa los seguía a todas partes, los fans los acosaban y las redes sociales se inundaban de comentarios, tanto positivos como negativos. Esta repentina explosión de fama puede ser muy difícil de manejar, especialmente para alguien que no está preparado. Puede generar estrés, ansiedad y una sensación de pérdida de control sobre la propia vida. Y en el caso de Can y Demet, la presión era aún mayor porque su relación personal también estaba en el punto de mira. Segundo, analicemos la naturaleza de su relación. Aunque ambos siempre han mantenido un cierto hermetismo sobre los detalles de su romance, es evidente que fue una relación intensa y apasionada. La química que mostraban en pantalla era innegable y, según muchos, se extendía mucho más allá de los sets de grabación. Se les veía enamorados, felices y compenetrados. Compartían fotos juntos en las redes sociales, se dedicaban mensajes de amor y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía la pareja perfecta, el sueño de todos los fans de Erkenci. Pero, como sabemos, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de esa imagen de felicidad y perfección, es probable que hubiera tensiones, conflictos y diferencias irreconciliables. La fama, la presión mediática y las exigencias de sus carreras profesionales seguramente jugaron un papel importante en el deterioro de su relación. Tercero, consideremos el factor cultural. En Turquía, como en muchos otros países, las relaciones entre celebridades son objeto de especial atención por parte de la prensa y el público. Existe una gran fascinación por la vida privada de las estrellas y una tendencia a idealizar sus relaciones. Esto puede generar una presión adicional sobre las parejas famosas, que se ven obligadas a mantener una imagen pública de felicidad y estabilidad, incluso cuando las cosas no van bien.
La presión por cumplir con las expectativas del público y de la prensa puede ser abrumadora y puede llegar a afectar la salud mental y emocional de los involucrados. Cuarto, profundicemos en la personalidad de Can Yaman. Como mencioné antes, Can es conocido por su fuerte personalidad y su sinceridad, a veces incluso rozando la brusquedad. Es un hombre que no tiene pelos en la lengua y que no se calla lo que piensa, lo cual puede ser tanto una virtud como un defecto. Por un lado, su honestidad y su autenticidad lo hacen muy atractivo para muchos fans, que valoran su capacidad para ser él mismo sin importar las consecuencias. Por otro lado, su franqueza y su impulsividad pueden meterlo en problemas, especialmente cuando se trata de lidiar con la prensa y con situaciones delicadas. Es posible que la pregunta sobre Demet Özdemir haya tocado un punto sensible en Can y que su reacción haya sido desproporcionada debido a su temperamento impulsivo. Es posible que haya sentido que se estaban invadiendo su privacidad o que se estaba faltando al respeto a su relación pasada. Quinto, no olvidemos el contexto actual. Tanto Can como Demet han seguido adelante con sus vidas y han formado nuevas parejas. Demet está felizmente casada y Can está enfocado en su carrera y en su crecimiento personal. Es posible que la insistencia en el tema de su relación pasada resulte molesta y frustrante para ambos, especialmente cuando intentan construir un futuro juntos con sus nuevas parejas. Es posible que se sientan acosados por la prensa y que deseen que se les permita dejar atrás el pasado y seguir adelante con sus vidas. En conclusión, la supuesta explosión de Can Yaman ante una pregunta sobre Demet Özdemir es un incidente complejo que involucra muchos factores, desde la fama repentina y la presión mediática hasta la naturaleza de su relación y las personalidades de ambos actores. Es un recordatorio de que las celebridades son seres humanos como cualquier otro y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Y ahora, para terminar de rematar este chisme jugoso, quiero lanzarles una pregunta a ustedes, mis queridos chismosos. ¿Creen que la prensa debería dejar de insistir en el tema de Can y Demet y permitirles seguir adelante con sus vidas? ¿O creen que, como figuras públicas, están obligados a responder preguntas sobre su pasado? Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero saber qué piensan. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo con más chismes, más dramas y más salseo del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y no olviden vivir la vida con un poco de drama y mucho sabor.